¿Cuál es vuestra leyenda favorita? Y la que menos os guste. Leyenda. Bueno, leyenda relato mitológico, lo que... Yo ya os lo he comentado y os he dicho, porque yo si tuviera que elegir una parte de la mitología, elegiría la Odisea de Ulises. O sea, para mí Ulises, que representa la inteligencia, la humanidad, es un ser con defectos, representa el viaje, representa... En fin, para mí la Odisea es lo mejor. El poema de Ítaca de Cavafis me encanta. Todo ese viaje es tan colorido, o sea, es que es la aventura, es el inicio de todas las novelas de aventuras de la historia, es verdad. Y luego es también el ciclo del héroe completo con su regreso a casa tan bien cerrado, porque está bien cerrado, cuando vuelve lo reconoce el perro, cuando lanza la flecha a través de los ojos de las hachas. O sea, para mí la Odisea, aparte ya de el amor que le tengo por lo que os he comentado, por mi historia personal y tal, me parece una historia espectacular. O sea, tiene todo, tiene magia, tiene amor, tiene aventuras, tiene guerra, empieza donde empieza y termina. O sea, en fin, yo sí tengo que elegir, soy muy de la Odisea. Eso es. Buah, la sirena. Es que decidme una parte de la Odisea que no sea espectacular. O sea, esto de las sirenas y Ulises atado al mástil del barco y todos con la cera en los oídos, pero él dice, no, yo quiero escuchar el canto de la sirena. O sea, es que es espectacular. O sea, me parece de una riqueza. Es épica, pura y dura. O sea, es épica constantemente. Sí, pero aparte de la épica, tiene un montón de cosas más. Tiene, yo qué sé, es que es como si dijéramos resumir toda la fantasía y todo en un libro, pues para mí sería la Odisea. ¿Os he dejado? María, ¿te animas? Os he dejado mudos. ¿Y María se animaba o...? No, estaba esperando a que te animaras tú. Vale. Bueno, en mi caso, a mí se me hace un poco complicado. Esta es una de esas preguntas complicadas, lo de elegir una... ¿Verdad? Es que es como que hay tantas que hay... Yo más que una en concreto, me es más fácil como elegir elementos o momentos favoritos, porque luego además muchas tienen cosas turbias. Entonces es como, de esto me gusta esto, pero luego pasa esto otro que no me hace tanta gracia. Pero me quedo con una de Euskadi, que es la leyenda de Leguzkilore, que Leguzkilore es una flor que mucha gente dice que es un girasol. No es un girasol, son flores distintas, pero para que os hagáis una idea es parecida al girasol, ¿vale? Es como si las hojas del girasol estuvieran desecadas. Y esta leyenda básicamente cuenta cómo Amalur, que es la madre tierra, creó el sol y la luna, porque, bueno, pues cuando la humanidad apareció, el mundo lo reinaban las criaturas de la noche, por decirlo así, ¿no? Las criaturas de las sombras, y entonces, pues, se metían con los humanos, por supuesto. Así que los humanos le pidieron a Amalur, mira, Leguzkilore, ahí está. Le pidieron a Amalur que por favor que hiciera algo para que eso no sucediera, para que estuvieran tranquilos. Y Amalur creó la luna, para que con la luz de la luna pues las criaturas se asustaran y las dejaran en paz. ¿Qué pasa? Que las criaturas se acostumbraron a la luz tenue de la luna y volvieron pues otra vez a meterles caña a los humanos. Entonces volvieron a pedirle a Amalur que por favor que hiciera otra cosa. Y ahí fue cuando Amalur creó el sol. ¿Y qué pasó entonces? Que el sol brillaba tan fuerte que las criaturas de las sombras no pudieron acostumbrarse a la luz del sol, pero ya estaban acostumbradas a la de la luna. Entonces, lo que creó Amalur para que por las noches también los dejaran en paz fue Leguzkilore, que es esa flor que estáis viendo ahora en pantalla, que se coloca en las puertas al principio era de los caseríos, de los baserris, pero luego también hay en muchas casas que esa costumbre sigue hoy día. De hecho, yo en mi casa de Irún tengo un Leguzkilore en la puerta. Y claro, las criaturas lo confundían con el sol, porque Leguzkilore significa literalmente flor del sol o flor solar, y entonces no entraban a las casas y dejaban a la gente en paz por la noche. Y eso pues, está bien, me gusta. Muy chulo. A mí, de niña, por decir una, porque lo que dice Ander,
hay muchísimas y de algunas te gustan unos elementos y de otras otros. Me gustaba mucho la historia de Clitemnestra, la hermana de Helena, que cuando Menelao vuelve a casa después de la guerra de Troya, ella ya tiene un amante y conspira para asesinarlo. Y me parecía la típica historia de la mujer que, como las chicas con las ninfas con las que coqueteaba Zeus, ha sido un poco obligada a casarse con alguien que no quería, ha estado sin él durante mucho tiempo, se esperaba que a lo mejor muriera en la guerra y al final acaba volviendo a casa y la rabia, la impotencia de tener que volver a aguantar a ese señor le hacen conspirar contra él y me gustaba muchísimo esa historia. Interesante. Todas. Sí. Y sobre la menos favorita, la verdad es que a mí no se me ocurre ninguna. O sea, he estado pensando, pero no podría decir, ¿verdad? En plan de odio esta historia. No, pues seguramente alguna en la que salga Zeus, pero más. Pero es que al margen de eso, pues no tengo ninguna concreta, la verdad. Está claro que el elemento común aquí de odio es Zeus. Sí, por eso. A ver, se pasaba. Bueno, odio. Es un elemento necesario y de su época. Lo que pasa es que, claro, lo estamos viendo Claro, sí. 4.000 años después y Con otra mentalidad. Sí, la no, verdad la cosa ha cambiado mucho. O sea que... Pero es que A ver. así entra. Uy, perdón. Yo de no gustarme, lo que dice Ander, no hay ninguna que digas, oh, esta es horrible, pero sí que la historia del Minotauro siempre me ha parecido muy triste, de que lo encierran ya desde niño, ese ser que no ha conocido otra cosa que el odio y que lo dejan solo durante casi todo el año, y siempre me parecía una historia muy triste y muy solitaria. Me ha dado mucha pena porque, vale, era malo, pero es que lo obligasteis a ser una bestia, porque desde niño... ¿Qué? Perdón que te interrumpa, era malo según quien lo cuente. Igual Ya, pero lo normal es que te digan que era una bestia, al que le llevaban 7 doncellas y 7 donceles para que se los comiera, y entonces tu percepción ya es de vaya bicho. Y realmente cuando profundizas un poco más y ves que es que lo han encerrado ahí desde niño y que no ha conocido otra cosa, te dices, pero ¿qué clase de engendro habéis creado? Y no es que no me guste, pero sí me ha parecido siempre muy triste esa historia. Yo, de hecho, en la parte del Minotauro, que también la introduzco en Los Dioses Muertos, a mí es una historia que siempre, como tú dices, me ha encantado, me parece súper chula. Y toda la vida recordaré un día que estando en clase en el instituto leí La Casa de Asterión de Borges, que para mí es uno de los cuentos más bonitos que he leído y más sorprendentes, porque cuenta precisamente eso, la historia del Minotauro desde el punto de vista del Minotauro. Y me parece, al contrario que a ti, no es que no me gusta, a mí precisamente por eso, por la tristeza, por la injusticia que se comete por ese ser, me gusta un montón. Lo que me da pena es que al final el pobre Minotauro no termine triunfando, sino que le corten la cabeza, pero en fin. Y a mí, por ejemplo, historias que en la mitología griega tiene cosas que no me gustan nada. A mí, por ejemplo, eso de que yo te soy infiel con tal y luego, como tú me has sido infiel, yo voy y mato a tus hijos, todas esas cosas me parecen tan primarias que no las he llegado a entender nunca, ¿no? Pero bueno, De hecho, que te interrumpa, ahora que dices eso, la historia de Medusa es un gran ejemplo. No, pero ahí hay más, o sea que... Sí. O sea que a mí eso siempre me pareció, claro, lo que decimos, yo lo veo con la mentalidad de un hombre de hoy y tal, pero me pareció siempre como muy excesivo, ¿no? Eso de, porque tú me has sido infiel, castigo a los hijos de la mujer con la que me has sido infiel. Coño, a quien tienes que castigar es a Zeus. Si eres un infiel y tal, castígalo a él, no te vengues en los demás. Pero bueno, era una manera también de justificar las acciones de aquellos dioses que en realidad vivían como una especie de culebrón sagrado y tal, y qué podía haber peor en aquella época que pues las infidelidades, no lo sé. Pero bueno, al final es cierto que siempre se castiga, en vez de castigarse al culpable, que en este caso bien era Zeus, o se castiga a los hijos o a la mujer, al amante, o sea, en fin, esa es la parte de la mitología griega que a mí menos me gusta, en general.
Bueno, pues para cerrar la entrevista antes del juego, a ver.